Gustavo Pose, gracias por recibirnos nuevamente. Bien, gracias a ustedes por la presencia. Gustavo, un año con desafíos, ¿no? Año electoral siempre es un año de desafíos porque, bueno, uno evalúa, piensa desafíos, no solo por lo que afrontó, sino por lo que viene. ¿Cómo está hoy San Isidro relacionado no solo con la obra que afronta el municipio, sino con obras de infraestructura? Yendo de lo general a lo particular a tu pregunta, año electoral, no por deseo nuestro, ¿no? Yo soy de la mayoría de los argentinos que piensan que por qué tiene que haber elecciones cada 2 años y encima cuando hay elecciones, ese año 2 elecciones y una elección sin sentido como son las PASO y demás. Después, bueno, ya estabas metido en el ruedo y lógicamente requerimos y entendemos de que el proceso nacional de cambio de la Argentina va a tener apoyo por parte de la ciudadanía. Ahora, el ideal es que en un punto pasemos a elecciones cada 4 y suprimir el tema este de lo de las PASO. Para nosotros es un momento importante porque es un momento donde los vecinos en general se ven beneficiados por que nación, provincia, municipios de la región trabajamos juntos. Y además hay un modo de trabajar de la nación con las provincias, con la provincia de Buenos Aires, un apoyo incondicional a la gestión de María Eugenia Vidal, la relación María Eugenia con nosotros, con los intendentes, va dando frutos. Y nosotros todo lo que obtuvimos por parte de la nación y de la provincia lo volcamos a obras regionales, a obras importantes, obviamente en San Isidro ya habíamos completado las cloacas, el agua corriente, el refuerzo de agua corriente, aliviadores, etcétera, pero siempre hay por hacer de obra de base y además de hacer por obra de base, la obra de base es la que más rompe a superficie. Va al suelo, va debajo del suelo, destruye la superficie, porque los aliviadores destruyen, los aliviadores, los colectores de cloacas son muy grandes y destruyen mucho también, porque tienen que pasar por zonas para que funcionen por gravedad. El agua corriente lo mismo, el gas natural lo mismo, el hecho del refuerzo del tendido eléctrico lo mismo. Y bueno, y hoy estamos en una época donde trabajamos mucha superficie hacia el sur con Vicente López en todo lo que tiene que ver con el aliviador Paraná y sobre el aliviador Paraná hacer la totalidad de la superficie de la capa de pavimento y los accesos desde el río hasta llegar a San Martín. Hacia el oeste con San Martín, lo que tiene que ver con la obra de Zarratea, que es una obra que nos regala la provincia. Es una obra muy importante, lo mismo que la que gestionó Jorge Macri y que nos regala la Nación y la provincia. En este caso, regala, digo, en el sentido de que nunca la esperábamos, nunca esperábamos semejante apoyo. En realidad el gobernante hace lo que corresponde, ¿no? Pero la obra de Zarratea es muy importante, es lo que también el vecino iba a pensar siempre y nunca se va a solucionar. Es la obra con el aliviador completo, es la obra que pasa con un túnel para tránsito pesado y para transporte público de pasajeros debajo de la intersección del ferrocarril Belgrano Norte, comunica con la intersección de la autopista del Buen Aire con la principal autopista del país, la autopista Panamericana. Hacia el norte la obra de el tramo del ramal a Tigre, de la calle Uruguay, hasta llegar a la intersección con Sucre, con los aliviadores. Es decir, son obras que vienen con la solución entera: suprimir inundaciones, conservar la capa para que se mantenga seca, y eso hace que la buena obra dure toda una vida. Entonces, mucha obra regional, mucha accesibilidad, la obra del Hospital Materno Infantil junto con la provincia de Buenos Aires, que ese hospital es la reunión que hizo mi padre de la antigua maternidad con el Hospital de Niños en la asistencia pública de San Isidro de aquella época en la zona de la Calabria, y que hoy es el principal hospital de complejidad de niños del país, es el de mayor complejidad médica del país, de esta parte del país, de esta parte del Gran Buenos Aires, toda vez que antes funcionaba el Hospital Vicente López en General Rodríguez, y ese hospital, al haber quedado desactivado en los últimos años respecto de complejidad de niños, respecto de terapia intensiva de infantes, es un hospital muy importante, y María Eugenia Vidal entendió lo mismo que en mi caso, que si acá se atienden los chicos de toda esta parte del Gran Buenos Aires, ese lugar merece ser ampliado, merece ser tecnificado, etc. Ahora, ¿cómo la importancia, Gustavo, de planificar en el mediano y largo plazo y no estar en la instantaneidad, ¿no? Muchas veces, y que venimos de esa cultura.
¿estamos preparados para este cambio cultural? O sea, de lo que es mediano y largo plazo. San Isidro y la ciudad de Buenos Aires y esta última época de Vicente López trabajan en la cuestión estratégica. Hay que tener mucha espalda electoral para trabajar la cuestión estratégica. Puede morir cualquier gobierno en el camino, Claro, es porque después también podés sostener obras plantando palmeras en las avenidas, ¿no? Y vos decís, si esta es la obra y con eso se gana elecciones. Pero después resulta que los índices de mortalidad infantil son mucho más altos que los lugares donde no hay cloacas, que los lugares donde hay cloacas. Imagínense que nosotros este año estamos con una tasa de mortalidad infantil del 6,2 por 1000. Y todos los lugares que no tienen cloacas porque se dedicaron a cosas que no eran estratégicas tienen a veces el doble de mortalidad infantil. Esto quiere decir que haciendo las cosas bien se pueden salvar vidas, se puede tener una mejor calidad de vida. Bajó la mortalidad materna, hay más longevidad con calidad de vida y eso tiene que ver con que se hizo la obra de infraestructura que hace que la medicina en el sentido grande, en el sentido amplio, no sea solamente tener hospitales, darle medicación, sino tener un plan estratégico para los vecinos y que además eso se tiene que tratar de manera regional. No es posible que los hospitales como los de Vicente López y los de San Isidro estén atestados en sus guardias, atestados en sus consultorios, en la medicina de emergencia, en la medicina programada, y buena parte del resto de los municipios no tengan ningún tipo de atención municipal. Gustavo, volviendo a lo político, quiero hacer hincapié en algo que mencionaste al principio. Esto de elecciones cada 2 años, inclusive en un momento se apoyó el tema de las PASO y hoy personas que apoyaron en aquel momento tampoco querían hoy PASO y exponer a la ciudadanía. Es algo cómico, tragicómico porque lo padece la gente, que es que Cristina hizo las PASO diciendo esta es la reforma política. Y nosotros decíamos, esto no es la reforma política, estas son elecciones abiertas obligatorias, que es cuestionable, porque además es cuestionable también que las elecciones generales tengan que ser obligatoria la votación. Seguro. Los países más avanzados no tienen al votante obligatorio, el votante va con un compromiso social muy fuerte, un compromiso republicano, si son países con esa organización, para votar. Ahora, que sea obligatorio ir a votar a la interna de los partidos políticos, y lo más risueño es que la inventora de las internas obligatorias, ella se separa de su partido para que no haya paso. O sea que me parece que todos estos antecedentes hacen que de aquí en adelante podamos salir de la PASO y además hacen que también se pueda analizar que hay que votar cada 4 años. El Uruguay es un país con más dificultades que nosotros, con una inflación dólar, que no solo es la dificultad de la inflación que tenemos nosotros, que tiene un tema de pobreza, tiene una dificultad para salir adelante, pero es un país que conservó los partidos políticos. Tienen elecciones cada 4 años. Y durante el que le gusta participar en política, durante esos 4 años, cultiva la cuestión dentro de su partido político. Y los partidos después hacen frentes, y los frentes los hacen con tiempo. Lo que se hace en la Argentina de asumís hoy, encima los gobernantes no, asumen hoy, dentro de 4 meses todavía no pudieron arrancar con la gestión y ya empezó el proceso electoral nuevamente. Y además se mide el resultado de ese gobierno en esa elección intermedia, que es una elección donde todavía la gente no vio, sobre todo cuando son políticas estratégicas, no vio lo que tenía que ver, ni qué decir la dificultad de este gobierno nacional y del gobierno de la provincia, que ellos asumen con un campo minado preparado para esto, que el campo minado, el problema no es para nosotros los que estamos en política y en el gobierno. Los campos minados, los que lo sufren son la gente en su calidad de vida, ¿no? Se está volcando la charla para lo institucional, que me parece que es importante, ¿no? Otro cambio cultural, siempre insisto, que en la política trata siempre de fagocitar a la gestión. ¿Y en San Isidro cómo está este tema? Digo porque hay 12 concejales, o sea, oficialistas, y 12 opositores. Digo, ¿el Ejecutivo articula bien con el Consejo Deliberante? ¿O la política intentan ponerla por encima de la gestión? Nosotros nos dedicamos a la gestión y los concejales se dedican a llevar adelante su trabajo. No tenemos quórum propio, quiere decir que muchas iniciativas del Ejecutivo, y que son iniciativas importantes para la gente, como por ejemplo el hecho de tener un estacionamiento, un sistema de estacionamiento que permita
como cuando era antes, que es que el estacionamiento se vuelca en una inversión anticipada por parte del capital privado. Eso es algo que se perdieron 2 veces la oportunidad. Y a veces se han dado situaciones de no querer tratar la rendición de cuentas no dando quórum. Entonces, por suerte, ha ocurrido que en algunos de los concejales, algunos de los partidos políticos reflexionan y dicen, no, nosotros somos de la oposición, pero vamos a darle quórum al gobierno. ¿Para qué? Para que puedan tratarse los temas y en tal caso ahí nosotros es donde mostramos en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en disenso, en qué estamos en oposición. Pero lo cierto es que nos concentramos en la gestión. Nosotros nos concentramos en la gestión y es como... Y en algún momento tiene que salir la jugada por la cual los concejales se van a sentar. Es importante también que los vecinos sepan que este es un gobierno fuertemente ejecutivista, realizador, hacedor, que lleva adelante patrullaje, hospitales, que lleva adelante tareas en lugares de docencia, que cree fuertemente en la educación y demás, pero que nosotros no tenemos mayoría en el Consejo Deliberante, lo cual es un perjuicio. Muchas veces se retrasa la gestión, pero bueno, tratamos de estar concentrados y nunca distraernos en la disputa política. Ahora, trabar algo, digo, ¿cuánta madurez cívica hace falta todavía, no? Porque digo, trabar algo que, en definitiva, no beneficia a un ejecutivo, a un intendente, sino a vecinos, es falta de madurez cívica, ¿no? Lo hablaba días pasados con otro intendente de la región sur, que también está en una situación similar. Digo, en este municipio, cuando no teníamos mayoría, por ejemplo, se retrasó durante 3 años hacer el edificio en la plaza de Irigoyen, donde pudimos demostrar perfectamente que ese edificio era un terreno para edificio, que podía compartirse con plaza y que además articulaba perfectamente. Pero durante 3 años, en la época de mi padre, eso estuvo parado y estuvieron paradas las cocheras subterráneas y estuvieron parados los túneles. Yo cuando me tocó asumir, tuve rechazo total por parte de la oposición a la realización del primer túnel. Y hoy ya llevamos hecho 12 túneles. A ver, el rechazo por el rechazo, cuando se rechazó los polders en el Bajo de San Isidro para prevenir las inundaciones que eran históricas. 2, 3, 4 siempre al año, 4 sudestadas al año que barrían con todo el Bajo de San Isidro. Y cuando hicimos después el polder, en mi caso, en el Bajo de Boulogne. Y bueno, no tuvimos el apoyo hasta que en un punto se dio que pudimos lograr esas aprobaciones y pudimos hacer las obras. Yo no entiendo la cuestión de la oposición dañina, la oposición de ver de qué manera se puede perjudicar a un gobierno y creyendo que porque perjudican a un gobierno, de esa manera pueden pasar adelante. Porque en realidad la gente después se da cuenta. Ahora, cuando te ocurren estas cosas, más te lastiman, más hay que estar concentrado en la gestión. Yo le llamo oposición gratuita. Sí. Le llamo yo desde de lo político, ¿no? Pero bueno, mediocres hay en todos lados y por suerte hay muy buena gente en todos lados, aun cuando no sean del espacio político nuestro. Y siempre, por eso, siempre surge, yo creo en el ser humano. Y siempre surgen las personas que dicen, no, nosotros somos oposición, pero no tenemos que perjudicar a la gente, y así vamos saliendo adelante desde esta minoría que tenemos. Y bueno, y además las veces que se han tratado, que tuvimos quórum, y entonces se trataron las cosas 12-12, y el desempate del presidente del Consejo nos permitió sacar los proyectos. Gustavo, ¿qué viene para San Isidro? ¿O desafíos próximos? Más seguridad, cada vez más flota de autos blindados para patrullar las calles, la necesidad, el proyecto presentado en la provincia, el pedido para que se pueda tener cada vez mayor cantidad de policías locales, que los pasa a pagar el municipio, los nuevos policías, y de nuestros propios ahorros pagar más policías y más policías, tal cual pagamos más horas de policía para que suban a nuestros patrulleros cuando se le da trabajo al policía de la provincia que sale de la comisaría y fuera del horario se sube al patrullaje nuestro. Cada vez mayor cantidad de cámaras, mayor saturación, mejor accesibilidad. Estamos cubriendo la totalidad de San Isidro con iluminación LED. Esto es mejor calidad de vida, mayor seguridad y mayor calidad en cuanto a la sensación de que se está más seguro entre la cámara, entre el patrullaje, entre la luminaria.
Y bueno, y tenemos un tema muy importante que es el de, este es un lugar donde somos 300.000 habitantes, pero hay un punto que tenemos 2 y 3 veces más cantidad de habitantes en el momento del horario de los colegios, en el momento de la llegada de los chicos. Y bueno, se hace mucha obra, se hace mucha organización, pero bueno, lo que viene es un punto de atención sobre cuántos chicos en cada una de las escuelas son de San Isidro y de la zona y cuántos vienen de lugares alejados. Y cómo hacer con los horarios, cómo hacer para organizar el ingreso y el egreso en esos mismos lugares. A ver, este lugar tiene 311 años dentro de muy poquito. Tiene un modo, una calidad de vida, una densidad poblacional que nosotros la tenemos que mantener. El hecho de hacer tantos túneles, tantos corredores escolares, tantos corredores comerciales, tanto patrullaje, tanto cuidado, tanta obra de base, nos tiene que permitir tener el hecho de poder disfrutarlo. Y somos un polo de salud en buena hora, por los hospitales de San Isidro, por las clínicas privadas que están en San Isidro, son fuente de trabajo, en buena hora que uno sin tener que trasladarse a la capital o a algún lugar más alejado puede tener todo acá. Somos un polo educativo, sin ninguna duda somos el segundo polo educativo de la provincia de Buenos Aires, pero todo eso, el departamento judicial, los tribunales penales hay que sacarlos de acá y llevarlos al lugar que tiene la Corte, que es en la Panamericana, en Bernardo de Irigoyen, frente al Carrefour, Bernardo de Irigoyen y colectora de Panamericana mano a Capital. Esas son las cosas que nos van a ir mejorando, suprimir los riesgos de camiones con presos circulando en zonas de escuelas. Siempre rondar por ese lado, siempre mejorar, no amesetarse, mejorar. Mudar el polo judicial, decís vos. En su momento, todos los tribunales van a salir de acá y tienen que ir a ese lugar en la Panamericana, sí. Porque aparte es irrisorio que tengan que venir acá casi arriba de la barranca, cuando el departamento judicial empieza en Vicente López contra la capital federal y termina en el kilómetro 72 en Pilar, y tiene el ramal que va a Tigre, y el límite es con Escobar. Digo, cada vez más tenemos que estar arriba de las autopistas, arriba de los caminos de cintura, o sea, cerca de todas las localidades y no acá dentro del centrito. La decisión más desacertada, más oscura que pudo haber habido de las que se conocen, es haber hecho los tribunales de San Isidro en el terreno más chico, en las 2 calles más angostas, y eso fue en épocas que no eran épocas de instituciones. Eso fue en épocas de dictaduras militares, no la anterior, sino la que derribó a Elía. Entonces, bueno, no nos vamos a quejar toda la vida, lo que llevamos adelante es el proyecto de, mientras tanto, sacar los tribunales penales y llevarlos a la Panamericana. ¿Cuántos desafíos más afronta un intendente hoy en día? Y bueno, pero no hay que... Un municipio es mejor que otro en cuanto a que sea viable poder seguir creciendo, seguir planificando, sostener un plan maestro. Lo que tiene este municipio es que llevamos adelante un plan maestro desde la época de mi padre. Que mi padre, ustedes saben que fue intendente cuando nosotros no habíamos nacido. Sí, sí, por supuesto. No, pero digo, ya no es más lineal el trabajo del intendente, ¿no? El ABL, administrar, sino afrontar desafíos con la seguridad, como comentabas hace un momento, haciéndote cargo, bueno, como vos y otros intendentes también, de una parte de la seguridad, digo... Sí, pero imagínate, San Isidro, si yo hubiese sostenido la teoría esta y no hubiese hecho el patrullaje en abril del año 2000 cuando arranqué como intendente, ¿cómo haríamos hoy sin patrullaje municipal? ¿Cómo haríamos sin el sistema de cámaras? En este momento son 125 kilómetros de fibra óptica que recorren todo San Isidro y ya vamos camino a las 1.480 cámaras. Bueno, ¿qué hubiese sido sin patrullaje, sin cámaras, sin articulación social, sin policía local, sin buscar esa manera de siempre poder cuidar del lugar? No habría manera de vivir. Nosotros vivimos en el lugar más áspero de la República Argentina. Nosotros vivimos en el Gran Buenos Aires. La zona norte está a salvo. Primero, las islas no existen, ojalá crezcamos todos, ojalá todo el país tenga las mismas condiciones. Pero mientras tanto, nosotros en nuestro lugar no hay otra manera de vivir que fuerte educación, fuerte articulación social, trabajar con los otros municipios, mucha cámara de seguridad, mucho patrullaje, mucha coordinación, como hay en este momento y no hubo nunca, de la fuerza de la prefectura, la fuerza de la gendarmería, es decir, fuerzas federales, policía federal, policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que en realidad tiene todo el fuerte de las cosas, el municipio con su patrullaje, policía local, todo eso coordinado. Gustavo, un desafío, pero este es acá. Sí.
Ahí está el vecino de San Isidro. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, soy un servidor público. Me gusta, amo, me dedico a esto, que entiendo de que vamos haciendo lo que el vecino desea, pero de acuerdo a un plan, no de acuerdo a una cuestión de caprichos ni del gobernante ni del vecino. Y vamos a seguir adelante. Y bueno, lo que nosotros mostramos es lo que hacemos. Hicimos mucha obra de lo que estaba debajo del suelo, mucha rotura, muchos años donde compartieron los vecinos lo que era sufrir mientras se hacía la gran obra. Bueno, hoy lo que podemos disfrutar es continuar con obras importantes, pero las obras importantes también que sea vivible. Por eso los parques, por eso los hospitales, por eso las plazas, por eso las escuelas, por eso el apoyo a la educación, por eso la cultura. Bueno, por eso que sea cada vez más vivible San Isidro. No quiero dejar de mencionar nuestro proyecto fetiche, porque décadas y décadas buscando hacerlo, que es el Parque del Puerto de San Isidro, que llevamos adelante con María Eugenia. Gracias, Gustavo Pozo. A ustedes.